El siguiente programa es para todos. Hola gente de WIA, como siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio juvenil y dedicado también a las familias andinas para que se den cuenta de todo lo que pasa en el suroeste, en Andes, y hoy con talento de teatro, de las tablas. Hay aquí dos tripulantes del tiempo que nos acompañan en el estudio. Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, Poncho, y también quiero darle un saludo a todas las personas que nos están viendo en otros municipios, porque en WIA también llega a la subregión gracias a la red de canales comunitarios que hay en el suroeste antioqueño Redesur. Entonces también un saludo para todos aquellos que nos ven desde otros territorios fuera de la capital comercial del suroeste antioqueño. Un saludo del jefe. Un saludo para todos, y como lo decías, hoy estamos con dos tripulantes del tiempo, Jennifer Vargas y Pablo Osorno. Él es el director y ella es una participante pues, de este grupo de teatro de la Universidad de Antioquia, Semillero de Teatro. Bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener como conocimiento. Yo creo que nunca habíamos llegado a hablar como de ese tipo de temas en el programa, Poncho, ¿cierto? La teatro, posibilidad de conocer digamos el teatro. Tuvimos la posibilidad de estar en dos de sus obras, he estado yo y ya nos antojaron, y queremos que nos hablen más de lo que es el teatro, de la historia del grupo acá en el municipio de Andes, presentaciones que han tenido, lo que viene, y por supuesto la invitación a que la gente siga disfrutando del teatro en familia. Y sobre todo apoyando este tipo de grupos, porque es necesario el apoyo de las comunidades para poder que sigan estos procesos. Bueno, Pablo, empecemos hablando con vos, que sos el director, que venís acompañando ya por 2 años y medio el semillero de la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, en cuanto a teatro. ¿Cómo ha sido la experiencia en estas tierras cafeteras? ¿Qué tienes para decirnos? Alejo, pues muy buenas tardes. Para mí ha sido un placer estar en esta tierra. Pues para empezar, es una tierra que me parece absolutamente hermosa. Me parece una tierra muy acogedora, y la gente es una gente con mucho carisma, con mucha apertura, mucha escucha. Y venir aquí pues también ha sido como encontrarme con compañeros, estudiantes y colegas de teatro con los que hemos venido como gestando procesos de formación y de creación. Y ha sido un encuentro como también de almas. Uno a veces habla como solamente de un asunto muy pragmático, muy de hacer, pero aquí ha sido un asunto también muy energético. Entonces el teatro ha sido también una excusa para hablar de las cosas profundas que nos mueven, para preguntarnos por la vida, por nuestro entorno, y en medio de esas preguntas surgen como las creaciones. Entonces yo creo que también el estar aquí ha sido un movimiento muy interesante y un alimento para mi espíritu. ¿Y por qué crear un grupo de teatro en Andes? ¿Cómo nace la necesidad? ¿Quién te lo plantea? ¿O usted por iniciativa propia lo resuelve? Hace más o menos 3 años y medio, o 3 años, sí, más o menos, unos estudiantes de la Universidad de Antioquia sintieron el deseo. Dijeron, necesitamos, y yo estaba acompañando un curso en el que Jennifer estuvo. Eso fue segundo semestre de su carrera y ya está a puertas de graduarse. Pues, la vio crecer. Sí. Académicamente. Bueno, académicamente. Y ella llegó a un punto y se estancó. No, ya hay que ver su aura, que sigue en ascenso. Pero en ese momento, después de como esa experiencia en ese curso, el taller de cuerpo, palabra y formación, y que hicimos unas performances, varios estudiantes dijeron que queremos hacer teatro. ¿Qué pasa? Que aquí no hay teatro, aquí casi no se mueve. Y yo sé que en la historia del municipio han habido grupos muy interesantes de gente mayor y de unas mujeres que hicieron una apuesta muy interesante, pero por diferentes factores parece ser que esa creación diezmó, ¿cierto? Y cada vez se vio como menos apoyada quizás, no sé por qué entidades, y de pronto la gente dejó de escuchar nuevamente el eco del teatro. Entonces con ellos surgió esa idea, y un semestre después me llaman de la universidad y me dicen que si quiero coordinar este semillero de teatro, porque esta iniciativa no solamente está aquí, sino en múltiples seccionales regionales de la Universidad de Antioquia. También está la chirimía, la danza, cuentería. Y bueno, yo empecé, y al principio fue muy duro. Como siempre, porque es duro. Todo al inicio. Nada está hecho todavía. Entonces con estos 20 estudiantes con los que hicimos un taller un día por la noche en la seccional, muchos se graduaron, muchos se fueron, ya estaban dispersos.
e intentamos empezar, y ese primer semestre fue un semestre de mucha complejidad para configurar un grupo. Y de pronto el siguiente semestre nuevamente decidimos como inyectarle, retomar un poco un trabajo que ya había venido adelantando Wilder Lopera, otro director y profesor de la universidad ya había venido acá y ya habían trabajado con ese semillero, solo que se cortó, no sé por qué, se cortó el proceso. Entonces, intentando recuperar esa historia, y eso fue muy bonito, fue como el punto que permitió que el grupo nuevamente como que se engrosara, se vinieran nuevas personas, nuevamente se alimentó como de participantes, y ahí empezamos a configurarlo. Y entonces una estrategia para que el grupo funcionara y nos quedáramos era montar una obra. Con toda esa gente hubo que montar una obra, porque si no, no iban a hacer solamente proceso de formación, se aburrían. Claro. Y ahí nació Domitilo. Ahí nació Domitilo. Como ven, es una obra de más o menos 20 actores. Sí, bastante. Para los que había. Para los que había. O sea, hay que meterla a todos para que no se me vayan. Sí, dije, vamos a hacer una obra bien alegre, que no sea muy compleja, que de alguna manera tenga como elementos muy juguetones, y eso fue lo que nos permitió articular. Esa obra realmente fue lo que hizo que nosotros empezáramos a entender, a vernos, que era un grupo de teatro. Tanto para nosotros como actores como para el público, porque fue muy receptivo, porque les gustó, los hizo reír. Entonces fue una buena forma de iniciar con el teatro aquí en Andes, con algo bien carnavalesco. Y yo creo que esa es la satisfacción de un actor, de ustedes como teatro, que tienen la posibilidad de dar los aplausos, la gente escuchar las risas o los gestos de acuerdo a las escenas. Entonces yo pienso que esa es la mayor recompensa para ustedes como actores, y eso seguramente es lo que los anima a continuar. Claro, incluso para nosotros es muy valioso como que la gente reconozca lo que se está haciendo, no solamente desde el divertimento, sino también porque hay una apuesta para que en el municipio hayan otros espacios colectivos, pensarnos como colectivo. Yo creo que el arte cumple esa gran función, de que no sea solamente ir para reírnos, ¿cierto? Ir y salimos, sino que vamos, también disfrutamos, pero también nos pasa algo. Y eso que nos pasa a veces es consciente o inconsciente. Pero esa es la trampa que nosotros los artistas hacemos, le ponemos ahí un condimento que es lo que opera como en el alma, en la conciencia de la gente, de pensarnos como comunidad. Y allí creo que reside como también nuestra apuesta de teatro, que ojalá venga mucha gente, pero que la gente diga, no sé por qué, pero eso me gusta mucho. Y yo creo que hay que apostarle a eso, y muy bacano que lo sientan así, esa es como también nuestra apuesta. Yo quiero que Jennifer nos cuente de pronto un poco la experiencia de modo personal, cómo fue ese proceso que Pablo nos contaba ahorita, cuando empezaron a formar el grupo, que no se les daban las cosas, y cómo fue ese inicio que fue como un poco tormentoso también para Tripulantes del Tiempo. Bueno, pues algunas de las dificultades fueron también por el espacio. Nos teníamos que encontrar en la universidad, entonces por cuestiones de transporte. Todos somos pues de diferentes lugares, de municipios, de lugares un poco alejados de acá, entonces por la cuestión del transporte y por los horarios. Entonces por eso se definió pues un horario nocturno. Nosotros nos quedamos hasta las 11 de la noche ensayando. Que Pablo lo hacía mención en Venecia, que muchas veces las personas que están cerca de ustedes no entendían por qué tanto tiempo en teatro, y lo justificaba pues que es porque se necesita dedicación y bastante tiempo para poder que las cosas salgan bien. Yo creo que para uno estar en teatro le tiene que apasionar mucho, porque así como se pasa bueno, también es exigente. Claro. Uno salir de la universidad y ir para teatro, derecho, a veces hasta sin comer. Entonces, si uno va a hacer teatro, le tiene que apasionar, y por eso a lo largo del tiempo pues se han salido varias personas, porque uno lo tiene que poner entre sus prioridades, o si no, no permanece. Yo tengo una pregunta para los dos, para Pablo como director y para Jennifer como integrante. Yo creo que es la misma que yo estaba pensando. Bueno, entonces decían los dos que es muy duro empezar. Entonces Jennifer como integrante, ¿cuáles eran como esas expectativas? ¿Se sentía de pronto frustrada? ¿Quiero retirarme? ¿Qué sentía en ese momento? Y lo mismo para Pablo como director. Usted diría, no, esto no vale la pena continuar, pero entonces como director tengo que meter la ficha. ¿Cómo pensaban ahí cada uno desde su rol, Jennifer? Bueno, pues en un principio uno llega vestido así, normal, con un jean, creyendo que se va a ir a leer una obra dramatúrgica, a prepararnos para actuar y hacer alguna actuación así de entrada.
Cuando uno llega, todos están descalzos y en ropa deportiva, entonces ya como que, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Entonces empezamos a hacer ejercicios teatrales con el cuerpo, a masajearnos, es mucho como, más que formarnos como actores, también como personas. Descubrir Y su cuerpo. nos vamos uniendo como grupo, hacemos ejercicios de improvisación en el que tenemos que estar todos muy conectados. Entonces a la vez se va consolidando como una amistad. Y el director. Y retomando como la pregunta que hace Poncho, Sí. en ese momento lo único que siente uno, lo que yo sentía era cierta frustración, pero al mismo tiempo uno siente esperanza. Para mí la esperanza es como esa posibilidad de uno siempre confiar en que es posible. Y en este caso llegaron unos personajes, unos integrantes del grupo que siempre iban a los ensayos, es decir, 1 mes y medio y todavía nada, pero siempre iban 3 o 4 los mismos. Constante. Y en un momento, una de ellas, que es Diana y que es de las que estaban en el proceso anterior con Wilder, Diana dijo, venga, pero es que invitemos a la gente, yo creo que es que no los hemos invitado como es. Y yo le dije, pero ya han hecho unas convocatorias. Ella dijo, pero seguro no han sido tan directas, no han llegado al punto donde tienen que llegar. Sí. Hay que ser como muchos más asertivos con esa convocatoria. Y ella me empezó a ayudar a hacer convocatoria y como de pronto mágicamente se empezó a dar que llegaron personas que estaban como muy interesadas y muy vinculadas, especialmente de la licenciatura en la que yo trabajo y Jennifer estudió, y es lengua castellana en un principio. Ahora es comunicación social y periodismo los que nos tienen allá, los que mandan la parada desde las carreras de la universidad. Entonces estaban los de lengua castellana y fue muy bonito porque ya ellas venían de un trabajo como amigas, como compañeras, y de pronto yo empecé a trabajar ya en otros semestres de esa misma licenciatura y muchos estudiantes con los que yo empezaba a trabajar venían hasta que en momento tuvimos 25 integrantes. Entonces ya no era solamente una dicha, muy rico, sino todo otro problema. ¿Cómo hago para controlar con 25 personas? Y claro, lo intentamos. Después de omitirlo, que se acrecentó la cosa, lo intentamos. Pero no es fácil. Porque es que uno veía a Domitilo y era como el gancho, yo quiero hacer parte del grupo de teatro. Sí, como lo decía él, es muy divertida, muy folclórica, hay mucha gente. Se permite también, diría, como la improvisación en ese caso, porque usted lo decía, eran muchos, como una obra para que los integra todos, entonces esa lo permitía. Ajá. Y después intentamos con otra, que se llama, una obra que yo escribí, que se llama Las verdades de Petrona y otras desgracias, que es una obra sobre un cuento de Christian Andersen que se llama Es la pura verdad, y sobre otro cuento de García Márquez que se llama Algo pasa en este pueblo. Bueno, no recuerdo el nombre. Y era una obra lo más interesante, pero como era un poco contemporánea a la estructura, los muchachos como que no entendían y también entraron como en finales en la universidad y eso no daba por ningún lado. Y antes de que nos despelotáramos dijimos, vamos a hacer un alto acá, vamos a revisar, la cosa no está funcionando, ¿por qué? Y nos dimos cuenta de que era muy complejo montar una obra con tanta gente, porque cuando alguien faltaba, el personaje no estaba el vacío de cierto personaje, el vacío del otro personaje, entonces quedamos como, yo me muevo acá, después llegaba a la semana el que sabía cómo moverse y el que no había llegado no sabía, y por eso decidimos trabajar varias obras al mismo tiempo, entre esas Venecia. Entonces le dijimos más o menos así, 4 obras, de a 6 en cada obra, y el que primero la monte la presentamos. Y ellos fueron los primeros. Así se dio. Pablo, mencionabas algo y quiero preguntarle a Jennifer precisamente, es muy difícil lidiar con la carga académica, aprenderme el libreto de teatro, las personas que trabajan, lidiar con todo eso, con el círculo social para poder rendir y que salga un producto tan bonito como Venecia. En un principio uno siente que sí, que es un compromiso más, que hay que ir a teatro, pero luego uno se va dando cuenta que si sale muy estresado de la universidad, en teatro se despeja, pues ya se libera uno como de toda esa carga. En teatro se hacen ejercicios muy buenos, hemos hecho rituales que Pablo hace, muy interesantes, nos cantaba en una lengua indígena,
Entonces son esos otros espacios también muy interesantes que hemos tenido la oportunidad de Exacto, porque yo creo que el teatro entonces no solamente actuar, pararse allá y recitar un guión, sino que es toda una preparación, un proceso, lo decía Jennifer ahorita, un descubrimiento del cuerpo mismo, del mío, el contacto con el otro, compenetrarse muy bien para que las cosas en el escenario puedan funcionar como funcionan, que me parece una maravilla. Implica desinhibirse, porque en un principio no, me tengo que mover así, tengo que hacer eso, el cuerpo está como moldeado, como que uno va creciendo y va dejando de hacer ciertas cosas, y en teatro uno tiene que desinhibirse, sacar otras personas que puede haber dentro de uno, sacar otros personajes. Perder el miedo al ridículo también, diría yo. El miedo al ridículo, eso es complejo. A veces cuando las personas son nuevas, llegan por primera vez a teatro, les cuesta mucho hacer lo que nosotros estamos haciendo. Locuras con el cuerpo, lo que salga, la espontaneidad, es complejo, eso implica irnos desinhibiendo. Es complejo descubrir todo eso que hay dentro de nosotros. La pregunta va para los dos. O sea, las diferentes facetas que podemos tener, es difícil descubrirlas. Realmente es complejo porque son muy silenciosas. Ustedes han visto en el teatro la máscara, ¿cierto? La máscara es un arquetipo. Nosotros estamos llenos de máscaras. Nosotros creemos que cuando hablamos con el otro somos nosotros. Nosotros hablamos con el otro de alguna manera creando como una especie de otro yo para agradar, para no mostrar lo que hay en nosotros. Entonces, cuando en un momento estamos con alguien que nos produce envidia, aparece una máscara, ¿cierto? Cuando estamos con alguien que nos produce deseo, aparece otra máscara. Cuando estamos con alguien que nos produce malestar y fastidio, aparece otra máscara. Son muchas máscaras, pero son tan sutiles que nosotros pensamos que solamente son pequeñas emociones. Pero como eso lo hemos venido alimentando tantos años en nuestra vida, además porque son estrategias vitales para sobrevivir. Es decir, a veces nos toca inventarnos máscaras para que el otro no nos acabe, las sociedades son muy complejas. A mí me tocó inventarme muchas, como ser el aceptado, entonces me volví un muy buen estudiante, un santo, una mentira. Eso me lo había inventado, entonces yo me creía muy bueno, pero esa fue una máscara que yo me inventé. ¿Para qué? Pues como para poder sobrevivir en medio de los hermanos, la casa es un campo de batalla y entonces uno necesita que la mamá lo proteja a uno de los hermanos mayores que quieren dominar y pues uno como una estrategia crea eso. El problema es que se vuelven inconscientes. Y como se vuelven inconscientes, esas máscaras nos manejan a nosotros. Nos lo decía un profe en la universidad, y es que en cada escenario estamos en un personaje. En el trabajo yo no soy como soy en mi casa. Con mi mamá no me comporto como me comporto con mi pareja o con un amigo, siempre estamos actuando en diferentes escenarios. Claro, y sería lo interesante reconocer para uno transformar e integrar, porque qué bonito que uno pueda ser uno. Cuando digo uno, como un ser íntegro. Y aquello que no nos guste, aquello que no nos está trayendo bienestar y que nos está generando son conflictos y tensiones, o sea, esas mascaritas que no son tan amorosas, sino que son más desde el ego, que uno las pueda ver y ahí sí pueda generar una transformación. Y el teatro es muy maravilloso para eso, porque de pronto uno empieza a ser un personaje que cree que no se parece a uno y después uno lo mira bien y dice, ¡ay, pero si es un espejo! La personalidad va de la mano de ese descubrimiento. Por ejemplo, las personas que son muy tímidas se les dificulta de pronto un poco más que las que son extrovertidas, o para ambas puede ser difícil. Yo creo que para ambos es complejo, por lo que decía el profesor, implica ir haciendo conciencia de todas esas personas que nos habitan. Bueno, vamos al retorno. Sí, vamos al retorno de esta semana. Poncho para esta semana preparó algo sobre teatro. Sí, señores, en el retorno de hoy haremos un recorrido por lo que ha sido la historia del teatro, sus géneros, sus actores, sus autores y, por supuesto, lo que ha representado para la historia nacional y mundial. Empiezo contándoles que la palabra teatro viene de la palabra griega teatron, que en español significa únicamente sitio o lugar para la contemplación. Y el teatro es un componente de las artes escénicas vinculado con la actuación.
En su desarrollo intervienen actores que son capaces de interpretar sonidos, voces, todo esto a través de la escenografía, la mímica y todo lo que tiene que ver con la representación corporal, mucho contacto con el cuerpo. También se conoce como teatro a las obras literarias escritas, pero que también se pueden reproducir de manera televisiva o en algún escenario. Y como si fuera poco, teatro se le conoce al sitio o edificación donde se representan dichas obras. También este espacio se utiliza para otros eventos como ballet, la ópera, los monólogos o la pantomima. Y se dice que el origen del teatro data desde hace miles de años en Mesopotamia y en África. Se dice que en esos lugares existían tribus que eran capaces de comunicarse a través de los sonidos, los gestos y un sinnúmero de interpretaciones con su cuerpo que solamente ellos podían entender. Contaban con gran capacidad para imitar los animales y contaban grandes historias de sus cacerías. Durante el transcurso del siglo V a.C., en plena Grecia, aparecieron dos modelos de teatro, la comedia y la tragedia. Hablemos un poco del teatro griego, que tiene 4 tipos: el drama satírico, la tragedia, el mimo y la comedia. Dentro del teatro griego es capaz de sacarle lágrimas al público. Por lo general tiene un final fatídico y siempre está cargado de bastantes emociones. En este tipo de género teatral despuntaron varios dramaturgos griegos: Sófocles, Eurípides o Esquilo. Hablando de otros tipos de teatro, tenemos el romano, teatro oriental, teatro chino, teatro indio, japonés, prehispánico, teatro postcolonial y medieval. A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de teatro, diferentes dramatizaciones, por supuesto diferentes actores, escritores y una manera muy particular de escribir cada obra. Tenemos por ejemplo el teatro antiguo de Egipto. En este lugar, Egipto, hacia el año 2000 a.C., se tiene constancia de la representación de diferentes artes escénicas donde dramatizaban la muerte del dios Osiris. En este tipo de espectáculos se utilizaban actores provistos de diferentes máscaras para que la actuación fuera más creíble. Sin embargo, algunos expertos coincidían en que este tipo de teatro aún no era conocido como tal. Mientras tanto, en el teatro griego, en lo que se conoce de este género, en este lugar se realizaban fiestas en honor al dios Dionisio. Y hablando del teatro en Colombia, se dice que empezó a llegar entre los años 1560 y 1820, traído por supuesto, como era natural en ese entonces, por la colonia española. Sin embargo, solo hasta el siglo XIX se puede hablar de teatro en Colombia, el cual se empezó a desarrollar en Bogotá en el edificio Coliseo por allá en el año 1830. Se destaca como curiosidad que en los inicios los hombres interpretaban los papeles femeninos y eso solo cambió hasta el año 1935. Allí se creó la compañía mixta. Pero fue solo en el siglo XX cuando el teatro se extendió por toda Colombia, llegando a Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y a las principales ciudades del país. Ahí empezaron a aparecer nuevos actores bastante importantes y autores dramaturgos también, entre ellos Luis Enrique Osorio, quien es considerado como el fundador del teatro en Colombia. Y para 1950 surgieron compañías teatrales como Teatro Popular de Bogotá, la MANMA de Bogotá. La Candelaria sin duda es uno de los más representativos teatros que tiene el país. Aquí termina el retorno por el teatro colombiano, nacional y mundial. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco de teatro y que por supuesto sigamos hablando de teatro en el Doble Vía con el grupo Tripulantes del Tiempo. Y ustedes invitadísimos a seguir explotando sus talentos, a buscar esos espacios que justamente les brindan esa posibilidad. Nosotros nos vemos en otro retorno y sigamos disfrutando de En Doble Vía. Buscar esos espacios que les brindan justo. A buscar y después de este retorno teatral continuamos hablando con Tripulantes del Tiempo y tengo una pregunta que nos quedamos ahorita como ahí antes de mandar retorno, y es ¿cómo se distribuyen los personajes Jennifer y Pablo? ¿Eso va de acuerdo con la personalidad que tiene cada uno o según el rendimiento que vayan teniendo durante los ensayos se distribuyen o cómo es el asunto? Jefe. Eso es pura intuición. Hay gente que dice, como este es más extrovertido, tendrá un personaje que requiere ser extrovertido. A mí me gusta a veces jugar con todo lo contrario. Como este es tan tímido, darle el personaje que necesita moverse, porque es un juego.
y uno se lleva sorpresas maravillosas. Entonces no es una regla. Rita. Como Rita, como Graciela, Y ¿cierto? Graciela, sí. Como así, cada personaje, por ejemplo el Domitilo, quien hacía la reina, se llama Ángela, y Ángela es una niña muy hermosa y muy tímida, absolutamente tímida, introvertida. Y cuando hacía la reina, yo le decía, vas a elevar como todo tu orgullo, tu presencia. Y era también como un gesto para su propia vida, que subiera toda su presencia, porque a veces la veía como tan tímida que el cuerpo se contrae y empieza ella a abrirse, hasta que a lo último terminó haciendo lo que dijo que nunca haría, y era cogiendo el báculo de la reina y moviendo la nalga y haciéndole como pole dance, haciéndole pole dance a ese palo y otro atrás dándole nalgadas. En un principio... Eso fue muy complejo para que ella llegara allá. Por lo que decía, es muy tímida, pero entonces fue explorando ese personaje. Ajá. Y eso son estrategias del momento, por eso digo que el teatro es muy vital, muy de la energía, de la presencia. Entonces los que estamos acá y el director, a uno le corresponde tener como mucha pericia, mucha escucha, que yo creo que eso también es la intuición, esa capacidad de escuchar tanto que uno llega a ver más allá como de lo inmediato, y cuando veo a cada uno voy sintiendo dónde vibra ese personaje que uno cree que es un papel muerto, ¿no? Él ya está vivo, ya tiene una historia, y cuando uno lo lee, toma vida en uno. Entonces yo pongo a equiparar eso con todos estos personajes que creemos que son los reales, no sabemos cuál es más real, si este o este, y los voy equiparando hasta que ellos se encuentren. Entonces es un asunto muy mágico. ¿Y será que a Domitilo le costó mucho crear el personaje? Domitilo fue un reemplazo. Sí. Conste. El actor que iba a ser Domitilo... Que yo no quería. No, a mí no me gusta actuar en las obras que dirijo, porque es mejor uno estar afuera para poder ordenar. En cambio acá el actor un mes antes no volvió. Yo creo que lo regañé muy duro. a veces yo soy muy fuerte, pero es porque estoy desde el público y les digo, oiga, cuidado, siempre amorosamente, pero seguro lo recibo con fuerza. Y este actor no volvió y tuve que asumir el papel. Bueno, Jeffer, entonces, ¿qué tal es actuar con el director en escena o verlo afuera en el escenario? ¿Qué es mejor? Como actor, maravilloso, obviamente. Como director, a veces es complejo porque le pide a uno que saque algo que uno todavía no ha descubierto. Más, deme más, sáquelo, haga esto. Y él le muestra a uno cómo hacerlo, pero uno no es capaz de hacerlo igual a él. Entonces es muy complejo como director. Sí, pero es un error, yo sé que es un error pedagógico. Uno nunca debe mostrar cómo el otro lo debe hacer. Uno debe invitar a que el otro encuentre su manera de hacer. Yo lo he venido revisando y sé que uno también, cuando se mira, se observa desde afuera, sabe que es pero igual es bueno tener ese referente. Ya uno lo explora y lo hace de una forma diferente, pero tener un referente también me parece viable. Bueno, y en los ejercicios ya teatrales, en los que estamos más relajados, no dirigiendo la obra, así es un amor y maravilloso. Se disfruta más. Es que porque si él se equivoca, yo también puedo equivocar. Jennifer, ¿cómo en las dos obras has tenido pues, la oportunidad de participar? ¿Cómo fue descubrir ese personaje, apropiarse de él para poder llegar a que fuera lo que fue Rita y en el otro, ¿cómo se llamaba? En Domitilo. Era un juglar. Totalmente diferente. Sí. Pues sí, son dos personajes muy diferentes. En la obra de Domitilo era un juglar, era más bufonesca, más un poco... me pareció más complejo en Venecia, sacar a Rita, y siento que todavía falta más por explorar esa sensualidad y pues sacar más de ese personaje y encontrar como los personajes tienen un antecedente, entonces como indagar más cuál sería la historia de ese personaje, por qué se comporta en este momento de ciertas formas, entonces como mirar la historia del personaje para saber qué la motiva a ciertas acciones con las otras compañeras. Es también como un trabajo de investigación y de indagación, y todos los personajes tienen antecedentes. Pablo, todos los personajes tienen ese pasado donde buscar como esas características. Pues la misma obra, el texto lo tiene todo, una obra tiene todo lo que uno quiera,
De ahí para allá, cuando hacemos el análisis y la interpretación pues como ya particular, es donde nosotros le ponemos otro sazón, ¿cierto? Como otros ingredientes a su propia historia. Pero la obra de por sí ya tiene todo, o así debería ser, ¿no? Actuar es difícil. Es rico y bueno, es doble vía. Es un asunto Yo de tengo un doble pasado como vía. actor en teatro. Sí, usted actuó alguna vez por allá, alguna vez. 2 o 3 veces estuve en una obra. Y que de hecho fue lo que, digamos, marcó un poquito como un punto de partida en mi trayectoria, pero bueno, eso hablamos detrás A de mí también cámaras. me gusta, pero nunca pues como que daba ese paso a participar. Después de Domitilo, Me por gustaba eso hice el mucho. comentario ahora, que tal vez muchas personas se motivaron a poder participar. Yo me motivé, pero nunca llegué. Yo disfruto mucho verlo y se lo contaba para ahorita porque creo que es como más, para ustedes como actores, más gratificante estar ahí viendo el aplauso y eso, y es más vivencial, más experiencial ver ahí los actores en vivo y poder transmitirles ese agradecimiento por el espectáculo que ofrece. ¿Qué tal si vamos a ver ya que los televidentes puedan ver apartes de Domitilo y de Venecia para que también vean un poco el contraste en los papeles de Jennifer? Para que vean lo que se perdieron y vuelvan a verlo cuando la presenten. Cuando la presente nuevamente y después llegamos con el tablero. Adolorido del corazón por una ingrata que me ha jurado una cruel traición. Adolorido del corazón por una No, pero su majestad. bien sensual. Vamos. Lengüita. Sensual. Y ahora Ay, Marta, usted no que siempre tiene las manos engrasadas. ¿Dónde queda Venecia? ¿En geografía política o económica? económica. ¿Política o económica? Económica. Pues miren, a Venecia hay que ir en avión. Nosotros hacemos el avión. En Venecia hay calles de agua. Nosotros hacemos las calles de agua. Ahora sí que te rechiflaste. Ay, la vieja está ciega, ¿o no? Y el gondolero. Don Giacomo decía que siempre había un gondolero que remaba y cantaba mientras los enamorados se miran a los ojos. Ay, Don Giacomo y la puta que lo parió. Qué profunda emoción y recordar el ayerí, cuando toda Venecia me hablaba de amores. Y después del recorrido por las obras de Tripulantes del Tiempo, llegamos al tablero donde nuestros invitados están ahí muy juiciosos, como Como niños de asustados, escuela. como asustados, Expectantes. Juiciosos. Bueno, cada uno va a decir 3 nombres. Va a elegir 3 personajes que admiren. En el tablero han estado desde la mamá de cada uno de los invitados hasta El amor platónico. el amor platónico, personajes que ya están muertos, entonces el tablero es libre, lo importante es que se atrevan a plasmarlo. Lo importante a tener en cuenta es que después les vamos a pedir unos números para plantear unas situaciones que ustedes deben hacer con las personas
Esperen números, qué susto. Jennifer. Las letras. Jennifer pasa Al tablero. Entonces- y escoges tres Tres personajes. Me paso por acá. El chato. El chato. Don Giacomo. ¿Por qué lo escoges? Digo por qué, bueno, Sí. es una escritora francesa que me gusta mucho. Ella escribió mi libro favorito que se llama El segundo sexo y ahí retrata todas esas cosas que habitan a la mujer, todas esas cosas con las que toda mujer se sentiría identificada. Su obra fue considerada la Biblia del feminismo, entonces es un referente muy bueno para las mujeres. Para que lo tengan en cuenta ya en sus casas Camarógrafa. y lo vean. Irene, ahí lo tienen en Sí, cuenta. toda mujer debería leer El segundo sexo de El Simone de segundo Beauvoir. sexo. Es muy ¿Y cuál es bueno. la segundo personaje? Gustavo El profe. Zapata. Gustavo Zapata, pues no tuve la oportunidad de tener una clase de él, pero es un gran amigo. Él es el historiador del municipio de Andes y además estudió algo, pues lo mismo que yo, la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Y nos conocimos en el club de lectura en la Ciudadela y ahí empezó la amistad y solemos reunirnos a tomar café en el Guaticama, a hablar de literatura, de educación. Entonces tenemos intereses comunes y es una gran persona académicamente, intelectual y espiritualmente. Me parece también un humano muy tolerante, muy comprensivo y abierto a la diversidad. Me ha enseñado muchas cosas. Ahí está entonces tu segundo personaje, el tercero. Bueno, ya vámonos a teatro. Ligia Boyunga. Ella escribió una obra que conocí hace poco que se llama Angélica. Es literatura infantil y es una obra muy bella, es un texto dramatúrgico. Hay una exploración de los personajes muy lindos, una perspectiva de la familia muy bella que también le apuesta pues como por la diversidad de las familias, de las personas, cuando de pronto uno no se acepta como es, pero luego va encontrando su camino y su aceptación. Entonces también es una obra muy bella, Angélica de Ligia Boyunga. Bueno, entonces el turno ahora es para Pablo. Para que después no vean los números, no conozcan qué pasa en cada situación. Lo hacen el claro. Bueno, el primero se llama Lucas. Lucas es mi sobrino. Es como con el bebé que estaba más tiempo. Él no vive acá, pero cuando mi hermana viene y lo trae, es demasiado hermoso. Estoy enamorado, pienso que todo el mundo debería tener un bebé cerca. Son maestros. Segundo se llama Momo. Momo es el personaje del libro de Michael Ende, que lleva el mismo nombre, Momo, y es una niña. Y es una niña que sabe escuchar. Creo que cada vez hemos perdido en la humanidad por mucho tiempo la capacidad de escuchar y es un tiempo de volver a aprender a escuchar y escucharnos a nosotros y a nosotros. Y es muy especial porque Momo conoce el tiempo vital de cada ser. Ella va al lugar donde está el tiempo, porque en el mundo empiezan a aparecer los hombres grises, que son los hombres que montan el banco del tiempo, son ahorradores del tiempo. Entonces nos dijeron, no pierda tiempo, el tiempo es oro, ¿cierto? No ahorre su tiempo. Y ella, por el contrario, Momo, cuando reconoce eso, dice, no, el tiempo hay que vivirlo. ¿Cómo va a ahorrar uno tiempo? Y ella conoce el secreto profundo. Entonces es un libro muy recomendado para los niños más pequeños hasta para los niños de 100 años, para todas las edades. Y estoy en el tercer lugar. Y el tercero tengo como una dicotomía ahí, pero vamos a ver a cuál voy a poner de todos. Es que es tremenda. Yo voy a poner aquí a
al ángel de la guarda. ¿Se puede? Pero de que fue primera vez en el tablero. Usted verá cómo se defiende. Usted ahora verá con cómo se tres. defiende ahorita con las situaciones. Espere que lleguen los números. Sí, bueno, yo pongo al ángel de la guarda porque yo siento que en este mundo hay cosas que no vemos y que están siempre con nosotros. Las hadas, los gnomos y los ángeles. Y yo siempre le rezo a mi ángel de la guarda y cuando yo me siento a orar por la noche o a meditar, yo veo las alas del ángel que están detrás que me cuidan o a veces por delante. Nunca me siento inseguro, siempre tengo confianza. Y cuando estoy triste, yo le pido a mi ángel de la guarda y me siento en paz. Y cuando necesito un favorcito, yo le rezo al ángel de la guarda y él me ayuda. Entonces, de verdad, creo que es como conectarse con una fuerza divina que está con uno y en uno ha sido para mí una bendición. Bueno, ahora llega la parte divertida y te quedas con el marcador en la mano. Danos un número del 1 al 12. El 7. ¿Y tú? El 3. Bueno, Pablo, el 7. ¿Con quién pasarías la noche en un hotel? De tus 3 personajes. Cuidado. De mis 3 personajes. Sí. Con el ángel de la guarda. Yo pensé Debe ser muy bonito. Jennifer, ¿a quién les llevaría a serenata? Le tocó paz. A Gustavo, es más posible. a Gustavo Zapata. Profe, espere allá la serenata. Pablo, otro número. El número 9. Jennifer. El 1. Pablo, ¿con quién viajarías a una isla paradisíaca? Con Momo. Con Momo. ¿Por qué con Momo? Para escuchar. El mar, las La olas, naturaleza. el viento, sí. Y Jennifer, ¿con quién pasaría unas vacaciones y dónde? Bueno, esta vez con Simón de Beauvoir. La invitaría a Andes a ver cómo ve ya a la mujer, porque en una época ya fue transgresora. Decir que ella iba a tener un hombre pero no se casaría con él, y ver ahora que ya todo ha cambiado tanto, sería interesante saber ella qué piensa y cómo ve ahora el mundo y la sociedad. Salió muy bien. Otro número, Pablo, el último. El último número. El 12. Y Jennifer. No, otro, ya está repetido. Sí. Entonces el número 11. ¿Sí está repetido o no? Sí, no. Y el 8. Y el 8, Pablo. No, pues que yo no tiene con quién. ¿Con quién harías el amor en el baño de un avión? Ya le tocaba con Lucas y Maluco. No, entonces ponga otro. No. Aquí puedo poner un signo de interrogación. ¿Cuál había dicho Jennifer? Yo se lo mando por WhatsApp. Ok. El 8. Por WhatsApp nos manda la respuesta. Sí. Elige a alguien del listado con el que harías un trío. Ya le tocó Con Ligia. con Lee. Está bien. Puedo hacer lo mismo, envío la respuesta. Ahí quedan incógnitas. Esas respuestas están bastante picarescas, ¿no? Nosotros lo planteamos. Escogieran, había una situación. Pero hay de todo. Acá en este Sí, en cuestionario la hay de todo. lista siempre hay de todo. Coincido con temas de... Siempre hay de todo. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Y me gustaría, Jenny, que te pongas en pie. Que terminemos en pie. Ya estoy de pie, bueno. Ya se puede parar. Pues. Agradecerle a los dos por estar acá, por trabajar por el teatro en el municipio de Andes, por ese esfuerzo que hacen por divertir y llevar ese arte tan bonito a todos los andinos. Muchas gracias por... Yo más que agradecer, también quiero como felicitarlos por el trabajo tan bonito que hacen y darles las gracias por transmitirnos esa energía tan bonita que el teatro nos posibilita. De verdad que el teatro me toca bastante y felicitaciones por ese trabajo. Esperemos que Tripulantes sea tema nuevamente en el doble vía, que vengan nuevas obras y tengamos a otros integrantes acá para conocer la experiencia. Muchas gracias. Claro, con todo el amor, y también esperamos que la gente de la región que vea este programa se animen, nos inviten. Nos gusta mucho poder llevar nuestras propuestas a otras regiones, a otros municipios, para dialogar, para compartir también lo que hacemos. Ahí está entonces la invitación de Pablo para que ustedes en sus municipios se motiven e inviten a Tripulantes del Tiempo a que lleven sus obras
a cada uno de los escenarios en sus localidades. De esta manera, entonces, Poncho, llegamos al final de este capítulo en Doble Vía. Nos vemos la próxima semana. Nos quedamos con el trato.